Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre dos posturas diferentes, como lo es el positivismo y el marxismo. Empecemos hablando primero por el marxismo. ¿Qué es el marxismo? ¿Cuáles son sus objetivos? Su principal fundador o pensador y de qué se basa. Y bueno, el marxismo es una doctrina filosófica, económica y política que fue propuesta por Marx y por Engels, los cuales afirmaban que la historia está marcada por la lucha de clases y que la solución a la explotación es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la construcción de una sociedad comunista. Ahora, uno de sus principales objetivos era analizar la contraparte del capitalismo, es decir, criticaba todo lo que el capitalismo propuso, especialmente la plusvalía. Otro como objetivo era lograr la igualdad social y económica eliminando la explotación e impulsar una revolución proletariada que conduciera al comunismo y al socialismo. En este caso tenemos a un pensador y a su fundador, Marx. Él fue el autor de El Capital y el Manifiesto Comunista. Engels, que fue el coautor y difusor de las ideas marxistas. Y en este medio también entra un poco Lenin. Bueno, ahora hablemos de cómo se componía. Se componía de tres bases: una base filosófica, una base económica y una base política. En la base filosófica estaba el materialismo histórico y el dialecto, una historia que se explicaba por las relaciones materiales y económicas. Como base económica, la crítica al capitalismo y el análisis de la plusvalía. Y como base política, la organización de la clase obrera para una revolución y la construcción del socialismo, que este era uno de sus objetivos como tal. Bueno, ahora hablemos sobre el positivismo, una corriente un poquito más complicada, un poquito que se basa en el método científico, pero muy interesante a la vez. Hablamos que el positivismo es una corriente filosófica que afirmaba que el único conocimiento válido era el científico. No había otro conocimiento, ni la religión, ni nada por el estilo. Simplemente el científico. Se basaba en la observación, la experimentación y los hechos comprobables, que esto actualmente se le conoce como el método científico. Sus objetivos eran reemplazar la especulación metafísica y religiosa por la ciencia, es decir, cambiar todo lo que ya estaba previsto en la historia y convertirlo por la ciencia, es decir, el conocimiento ya no era válido ni por la religión, ni nada que tuviera que ver, que ya estuviera plasmado, sino la ciencia. Otro objetivo era buscar el proceso social a través de la razón y la técnica. En esto se incluye el método científico. Y por último, organizar la idea de las sociedades en base a las leyes objetivas, como en las ciencias naturales. Uno de sus principales pensadores fue Augusto Comte, su fundador, y formuló la ley de los tres estados: el teológico, el metafísico y el positivo. Como estado número uno, el estado teológico. Este se basaba en que el ser humano explicaba el mundo mediante seres sobrenaturales, dioses o espíritus. Todo fenómeno se interpretaba como obra de una divinidad. Y tenía etapas: el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Básicamente, el fetichismo se creía, era la etapa primitiva, se basaba en los objetos materiales. La segunda etapa, que era el politeísmo, varios dioses. Y por último, el monoteísmo, que hablaba la existencia de un solo Dios supremo, creador y regidor del universo. Otro pensador es Herbert Spencer, si no estoy mal. Este aplicó las ideas evolucionistas a la sociedad, como lo era el darwinismo ideal. Y Emile Durkheim,
Este consolidó la sociología como una ciencia base usando el método positivo. Ahora, se componía de una base, una aplicación social y un método. La base epistemológica era el conocimiento que solamente provenía de la ciencia, la aplicación social, el orden y el progreso que había en una sociedad con base al positivismo, y un método, que ya sabemos que el método era un método científico basado en la comprobación, clasificación de hechos, búsqueda de leyes. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Estas dos posturas filosóficas, una doctrina y un pensamiento social, que más que todo su objetivo eran criticar, ordenar y promover la clase social y diferentes pensamientos en cómo estaba compuesta una sociedad.